Es un altavoz que me pidió Anne con el proyecto del patio, de transformar el patio y para que jugáis y hacieseis un poco vuestras historias. Pues me encargó hacer este altavoz que lo he diseñado yo, lo he hecho yo con mis manos. Es un altavoz único, no hay otro igual en el mundo. Y es para que lo disfrutéis aquí en el patio, que pongáis vuestra música, bailéis, hagáis vuestras fiestas, vuestro karaoke, lo que queráis. Pero tenéis que cuidarlo muy bien, porque como os he dicho, está hecho a mano, es muy delicado y bueno, tiene detalles que ahora os voy a contar un poco. Está todo hecho de madera, atornillado, tiene alguna cosa de hierro, es resistente, pero tenéis que moverlo, tiene ruedas, bueno, ahora tiene freno también, luego os voy a decir dónde está. Y pueda durar más. Es muy delicada también la placa, o sea, tenéis que... va a estar así quieta, esto es para abrir y se cambie los cables o lo que sea. Cuando lo saquéis los días de sol, pues tenéis que dirigir el carro de donde venga el sol para que se cargue la batería y dure más la música. Entonces tenéis un poco que... eso. Y luego el sistema de sonido es como una radio de coche que tiene para USB, para mini jack, para poner un MP3 o un micrófono. Y luego pues poner también la radio, que no sonará porque no tiene antena, pero si se demanda le puedo poner una antena también. Y que escuchéis la Irratigastea o lo que queráis. También. Entonces, con los profesores y las profesoras os dirán si podéis preparar un USB con vuestra música para poner en el recreo, para hacer karaoke o para poner lo que queráis. Y bueno, que al final es un regalo para Cueto y para el patio, para vosotros y vosotras. Que lo disfrutéis y que lo cuidéis.